Te cuento los libros que me muero de ganas de releer. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y como te decía hace un segundito, pues en este vídeo voy a hablarte de los 5 libros que más ganas tengo de releer. ¿Qué me pasa con estos libros? Pues bueno, son 5 libros que yo leí hace bastante tiempo, más de 10 años todos ellos, y son libros que me encantaron, libros que yo durante muchísimo tiempo he considerado de mis libros favoritos o que me habían gustado mucho. Y sin embargo, pues bueno, con esto de estar hablando de libros, de mis lecturas en redes, a menudo me hacen la pregunta de ¿cuáles son tus libros favoritos? ¿Qué libros te gustan? Tal. Y entonces, estos libros me vienen a la cabeza y muchas veces no los nombro porque me he dado cuenta, pues pensando sobre ellos, que realmente no me acuerdo. Y es que es muy fuerte, porque decir, ya veréis algunos de estos libros, ¿cómo no te vas a acordar? Pues no me acuerdo, me acuerdo de cosas, me acuerdo de detalles, me acuerdo de nombres de personajes, pero no me acuerdo de la historia o ni siquiera de qué es lo que tanto me gustó de esos libros. Y también, al haber pasado pues más de 10 años, tengo también bastante curiosidad de saber qué me parece en la actualidad, ¿no? Porque a quién no le ha pasado que pues, tu peli favorita la vuelves a ver y no te gusta tanto, o al contrario, lees un libro después de mucho tiempo y te sigue encantando y te vuelves a reencontrar con esa historia que te fascinó e incluso te puede llegar a gustar más porque ves otras cosas. Bueno, pues ya sabéis. Yo sé que mucha gente no relee libros y es normal. De hecho, yo releo muchos menos libros de los que a veces me gustaría, porque claro, joder, dices, tantos libros, ¿no?, por leer en la vida que voy a dedicar tiempo a leer historias que ya he leído. Pues bueno, entiendo que haya personas para todo y a mí me gusta mucho leer libros nuevos, pero creo que también disfruto mucho de las lecturas, como digo, porque ves cosas que no viste, te encuentras incluso con tu yo del pasado, ¿no? Ya ni siquiera las propias historias, ya es una cosa como más emocional. No sé, bueno, creo que si se puede, pues buscar un equilibrio y un poco de tiempo para todo está genial, sobre todo lo que te apetezca hacer, y a mí en concreto, pues me apetece mucho, de verdad, me urge volver a leer estos libros porque, bueno, quiero saber qué me parecen. Y bueno, sin más dilación, voy a contaros qué libros pienso o me gustaría releer cuanto antes, a ser posible, pues a lo largo de este año 2023. Veremos. El primero de ellos es Seda, de Alessandro Barico, que es una novela de 1996, en España la edita Anagrama, y es uno de esos libros de los que siempre se oye hablar, ¿no? Al final hay muchos libros que oyes una vez o durante un momento cuando salen y ya nunca más, pero este libro es de esos que siempre está ahí. Siempre hay alguien, no sé, en redes, ¿no?, leyéndolo, de un momento a otro, en un grupo de lectura, alguien lo lee, no lo sé, es como un libro que siempre está presente y me causa muchísima curiosidad porque yo lo leí, como digo, hace muchos años y no me acuerdo. Es un libro que yo leí porque mi madre me lo recomendó, mi madre lo tiene y de hecho hace unas semanas estábamos haciendo limpieza de libros en su casa y un poco poniendo orden a todo y apareció Seda y me dijo, ay, me lo he vuelto a leer hace nada, qué bonito. Y yo le dije, joder, pues lo tengo que volver a leer porque no me acuerdo. El caso, que es uno de los libros, no sé si favoritos de mi madre, pero a ella le gusta muchísimo. Entonces ella me lo recomendó hace esos años y yo recuerdo leerlo y que me gustara, pero no que me volara la cabeza o que me encantara y tal. Y ahora que pues estoy más atenta a opiniones y a reviews de novelas y así, he visto como mucha gente habla de Seda como un libro muy simbólico, como un libro que tiene significados ocultos, que tiene referencias, que no solo es como la trama, ¿no?, lo que es lo que lees así de primeras. Y yo pienso que, bueno, a lo mejor mi yo de 16 años no llegó a tanto. Entonces tengo como la sensación de que tal vez no le saqué al libro el partido que tiene o que se le puede sacar. Y creo que ahora, sin embargo, que estoy un poquito más curtida en lecturas simbólicas, de hecho que es algo que me gusta mucho, y también, pues bueno, que soy más mayor, he leído más, es normal que a lo mejor ahora entiendo más cosas en comparación que cuando tenía 16 años. Entonces, bueno, pues simplemente tengo muchas ganas de volver a leerlo. Creo que este va a ser el primero que relea porque lo vi el otro día ahí en casa de mis padres y es que es finísimo, no lo recordaba yo tan fino. Lo que os puedo contar es que es una historia que está ambientada en el siglo XIX y, si no recuerdo mal,
tenía una cosa muy importante que era un viaje, ¿no? de un señor, y recuerdo que era una historia que tenía parte de amor, había un matrimonio, pero bueno, también entraba otra persona en juego y como que el ambiente era muy importante. Entiendo, pero aquí ya no sé si yo estoy bloqueando, que debía ser algo como de la ruta de la seda o de llegar hasta Oriente, no sé si es China o hasta Japón. También estoy siendo un poco sugestionada por el título Seda, porque no es que me acuerdo del momento viaje, pero no sé hasta dónde llegaba. Y algo que me llama mucho la atención es que Alessandro Barico, cuando presentó este libro, dijo la siguiente frase que me parece genial. Dijo: este libro no es una novela, ni tan siquiera es un cuento, es tan solo una historia. Y yo con eso es como, por favor, ¿alguien puede vender mejor su libro? No lo creo, de verdad. Qué fantástico. Creo que esto quiere decir al final que es una cosa sencilla, pero bueno, que merece ser contada y que tiene algo ahí que descubrir. El siguiente libro que quiero releer muy urgentemente es ni más ni menos que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este autor, premio Nobel, pues una de las grandes figuras de la literatura escrita en español y de la literatura en general. Diría que yo leí el primer libro de todos que leí, creo que fue 100 años de soledad, suyo, y luego ya leí Crónica de una muerte anunciada, pero bueno, puede que fuera al revés. De nuevo, este libro también me lo recomendó mi madre, y el otro día cuando estábamos haciendo esta limpieza de la que os hablo, me decía: ¿te acuerdas cuánto te tuve que insistir para que te lo leyeras si no querías? Y eso es la verdad. Yo pensaba que iba a ser aburrido, no lo sé. Estoy hablando de cuando a lo mejor yo era adolescente, entonces a lo mejor yo estaba leyendo, no lo sé, Crepúsculo, mis cosas de novela negra, cosas pues muy así, y yo pensaba que la literatura que leían mis padres era como una cosa aburrida. Es igual como ha cambiado la cosa. Y lo que sí que me acuerdo fue cuando sí que leí 100 años de soledad, que fue en primer año de carrera, porque bueno, mi madre siempre me decía que ese era uno de sus libros favoritos, mi padre decía que era buenísimo, pero no llegó hasta que estaba ya en la carrera, y yo tengo pues dos amigas de la universidad, que son Clara y Carmen, que son súper grandes lectoras y gente con la que da gusto hablar de todo en la vida, pero de literatura también. Y yo recuerdo que de repente mi amiga Carmen estaba contando que a ella le gustaba mucho 100 años de soledad, y de repente recitó de memoria el principio, ¿no? Y yo me quedé como fascinada, ¿no? Que es como quien, todo el mundo no sabemos el inicio del Quijote, ¿no? Y ya te dijo el de 100 años de soledad, y no te, oye, a lo mejor aquí hay algo importante que yo estoy fuerísima. Y decidí leerlo para gran alegría de mi madre también, y me encantó 100 años de soledad, que es una novela publicada en 1967, considerada sin duda una de las grandes obras de la literatura mundial. Como os decía, es una saga familiar en la que vamos a acompañar a la familia Buendía durante generaciones y generaciones, creo que eran hasta 7, está todo ambientado en un pueblo ficticio llamado Macondo, ¿no? Que es uno de esos lugares, ¿no?, que aparece también siempre que se habla de espacios literarios ficticios. Bueno, o sea, es que hay ya toda una leyenda, ¿no?, en torno a lo que es 100 años de soledad y todo lo que implica, pero bueno, pues no me acuerdo. ¿Qué hago? Es que no me acuerdo. Realmente sí sé que fue mi primera aproximación al realismo mágico, que quedé absolutamente fascinada. Es un amor que yo llevo dentro de mi corazón hasta el día de hoy, pero yo que sé, en los últimos años, oyendo a gente que habla de 100 años de soledad, que pues claro, es una obra que también se lee mucho, evidentemente, por ejemplo, veo mucho que la segunda parte como flojea, es mucho más lenta, un poco aburrida. Y no me acuerdo, o sea, mi recuerdo era que me encantó de pe a pa, que era fantástico, pero yo tengo como curiosidad. Y sobre todo porque es una novela que yo siempre ponía en mi top de libros favoritos de la vida, como no, pero fue hace 2 años o 3, pero bueno, en un momento cercano en el tiempo, cuando leí La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. ¿Qué pasó? Que bueno, es un poco el mismo concepto, comillas, ¿vale? Una saga familiar, realismo mágico, en este caso ambientado en Chile y demás, pero me encantó a un nivel, o sea, pero por las nubes. Y mi sensación era, a mí me ha gustado más esto que 100 años de soledad. Y así lo siento a día de hoy. ¿Qué pasa? Que creo que también estoy siendo un poco injusta con 100 años de soledad, que leí hace 12 años. Entonces siento que me apetece leerlo ahora, y no solo para comparar una con la otra, porque qué más da, ni que esto fuera una lucha y solo puede quedar uno, ¿no? Si las dos me encantan, pues bienvenido sea. Pues es que tampoco es sorpresa para nadie. Sagas familiares con realismo mágico, escritas de forma maravillosa. ¿Por qué hay que elegir, no? Pero bueno, eso, que me apetece tener un recuerdo más vivo y tener una experiencia lectora de 100 años de soledad, pues ahora,
pues para ver esto, sobre todo que también el año pasado leí El amor en tiempos del cólera y me encantó, me divirtió muchísimo. Cien años de soledad me encantó, pero no la recuerdo como divertida, la recuerdo pues apasionante. Y El amor en tiempos del cólera me reí mucho, o sea, me parecía como una cosa esperpéntica a ratos, graciosa, no sé, y muy muy bien escrita, que os voy a decir. Una de esas novelas que yo entendí como con bastante crítica, pero no sé, no lo sé. Yo vi muchas cosas menos amor en esa novela, también os lo digo. Bueno, esto es otro tema. Total, que muchas ganas de reencontrarme con los muchos aurelianos buen día y ver qué me parece ahora esta novela. Creo que me va a encantar, pero bueno, nunca se sabe. El tercer libro del que quiero hablaros también es una novela que se publicó el mismo año que Cien años de soledad, 1967, pero en este caso nos vamos hasta Rusia y os estoy hablando de El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Esta es una obra que yo leí también pues en la misma época, ¿no? En los primeros años de la universidad, que es cuando ya me puse un poco a leer en serio cosas nuevas para mí, grandes clásicos, literatura contemporánea, bueno, muchas cosas, ¿no? Me empapé mucho en ese momento y fue una etapa para mí de enorme descubrimiento de todo en general, pero de la literatura también. ¿Y qué pasa? Este es un libro que yo siempre he hablado también de mis favoritos, me parecía súper especial, fresco, muy diferente a todo, muy crítico, satírico, pero de verdad muy muy divertido sobre todo. ¿Qué pasa? En este tengo muchas más escenas como que recuerdo, pero no soy capaz de recordar la trama como tal. Por un lado, uno de los motivos por el que quiero releerlo es porque ahora lo están releyendo varias amigas mías que tienen canales en Instagram, como puede ser Isa de Cultura Vieja Joven, María de Al Son de un Libro y Iris de Dreamer Reads, que yo creo que lo están leyendo las tres juntas, si no me equivoco, y a raíz de que empezaron a leer me dio mucha envidia y dije, joder, tengo que volver a leer esta novela. Pero aún más, Isa contaba que se había enterado de que la novela que ella tenía, la edición que ella tenía, estaba incompleta y yo pensé, pues es que tiene toda la pinta de la que yo leí. También yo leí una edición que yo creo que también está catalogada, yo creo que era de Alianza, no lo sé. Ahora en Abona, creo que sacó en 2020 una nueva edición con una nueva traducción que además está anotada y bueno, pues que con la edición canónica, vaya, que es completa. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de cuando haga la relectura realmente hacerme con esa edición que creo que es la ideal, ¿no? Al final para leer la obra, pues yo leí la que había en su día, la que cayó en mis manos y me gustó muchísimo. Imagino que una traducción aún mejor y la obra completa pues será muchísimo más disfrutable. Esta novela básicamente de lo que va es que el diablo se va a Moscú, ¿vale? Y ya está. Y va acompañado de un servidor suyo que toma la forma de gato. Y la lían parda por Moscú. Es una obra, como digo, muy satírica, muy crítica, que me imagino que realmente debería ser complicada de traducir porque tiene como muchas cosas, tanto no solo traducciones, costumbres, como propios objetos y formas de vida, ¿no? Muy típicas de ese momento y de ese lugar. Entonces, bueno, realmente te traslada hasta allí y luego que la propia novela ya tiene una historia fantástica de cómo fue escrita y cómo ha llegado a nuestros días, podríamos decir, porque Bulgakov una vez la tenía escrita, quemó los manuscritos porque se enfadó porque una de sus novelas, o sea, porque una de sus obras teatrales fue prohibida, que creo que hablaba de Molinier, ahora dudo, y bueno, él se enfadó muchísimo y reaccionó contra esta censura y quemó los manuscritos del Maestro y Margarita. Y esto se sabe porque se tienen cartas, incluso una carta que le mandó a Stalin contándoselo. Y no fue hasta 3 años después que él la reescribió y la reescribió de memoria. También saca, creo que es unas cartas o algo así, se tiene como las frases que dice que se ve como poseído, ¿no? Que se le ha metido dentro como un diablo y que está pues así en un proceso de creación increíble, simplemente escribiendo de memoria esa novela que había quemado. O sea, qué maravilla ya la propia historia, ¿no? Del Maestro y Margarita. Fantástico. Es que, bueno, muy guay, la recuerdo como muy, muy, muy divertida. Y fue mi primera aproximación a la literatura rusa, si no estoy equivocada. El cuarto libro del que quiero hablaros es Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, que es una novela de 2002 y que está editada por Tusquets y por Tusquets de bolsillo, si no me equivoco ahora mismo. Y esta es la que yo digo que es mi novela favorita de Haruki Murakami y no me acuerdo mucho. Quizás de estas 5 novelas sea de la que más me acuerdo, pero aún así lo mismo, me faltan como la unión, ¿no? Veo como escenas, tengo momentos,
pero no recuerdo todo. Es una obra de más de 1000 páginas, bien gordita, y que yo recuerdo leer muy apasionadamente y que realmente consolidará a Haruki Murakami como uno de los escritores de mi vida, ¿no? Esta novela tiene como dos personajes principales, dos protagonistas. Por un lado tenemos a un joven que se llama Kafka, que no sé, creo que es adolescente, 15 años, 16, algo así, y se va de casa, él vive en Tokio y se va de casa porque realmente tiene una relación horrible con su padre, y se va desde su casa en Tokio y inicia como un periplo y acaba para llegar a Takamatsu. Takamatsu es una ciudad pequeñita que está en la isla de Shikoku. Es una ciudad portuaria pequeñita con un jardín muy bonito, tal, bueno, y otras cosas, total, que va allí y acaba en no sé qué biblioteca. Y por otro lado tenemos a un anciano que se llama, ¿cómo era? Nakata, ¿puede ser? Sí, Nakata, que, bueno, él de pequeño vivía en algún sitio que no recuerdo y que era cuando se estaba produciendo la Segunda Guerra Mundial, y entonces estaba en el colegio con unos niños, con una especie de excursión, y se da un suceso y él le pasa algo y tiene como una especie de, ¿cómo se dice? Como de pérdida de memoria o algo así. Y ya a partir de ese momento empiezan a tener como problemas de comunicación y tantas. Bueno, ya lo conocemos de mayor y de anciano, de hecho, y bueno, le suceden cosas extrañas y es curioso porque, bueno, él, como digo, parece que tiene alguna forma, algún tipo de problema para comunicarse y no tenemos muy claro su inteligencia y demás, y sin embargo es una persona muy apañada y que va consiguiendo cosas. Bueno, esta persona no sé cómo, no recuerdo, también va a acabar en Takamatsu y supongo que esas dos personas, Kafka y Nakata, se reencuentran. Es que no me acuerdo, ¿vale? Recuerdo parte del viaje de los dos. Curiosamente, así, una historia que nadie me ha pedido, yo cuando vivía en Japón, como estaba obsesionada con Haruki Murakami, pues fui hasta Takamatsu para verlo y yo fui a buscar la biblioteca de la que habla este libro y, bueno, pues no existe, ¿vale? No vayáis porque no existe. Me dijeron que no, que eso era una cosa ficticia. Ahora tú lo buscas en internet y te dicen que no existe. Pero es que antes, no hace tantos años, pero ya hace, ¿qué fue? ¿2016? ¿2014? Bueno, no me acuerdo exactamente, tengo que mirar cuando viví allí. No era tan fácil encontrar este tipo de información, la verdad. Y yo fui hasta allí, estuvo guay porque es un sitio muy bonito, pero no existía. O sea, me dijeron como algunos lugares que se cree que Murakami se había inspirado, pero que en realidad no son bibliotecas como las describe el libro. Bueno, total, que es un libro muy largo, pero muy divertido, muy chulo, muy profundo, muy murakamiano en el sentido de que pasan cosas extrañas, pero no es especialmente difícil de seguir y tampoco lo sientes súper ajeno porque es japonés, es otra cultura que va. A mí me parece un libro fantástico, súper entretenido. Si te gusta este libro, te gusta Haruki Murakami. Si no te gusta este libro, creo que no te va a gustar su literatura. Es cierto que yo entiendo que da un poco de impresión, ¿no? Meterse, decir, joder, 1000 páginas. Bueno, para mí pasan voladas, la verdad. Me encantó este libro, tengo un montón de ganas ya desde hace años de reencontrarme con esta novela porque de verdad que no la recuerdo. Me gustaría engañar a mi novio a ver si la lee conmigo y así la podemos comentar. Pero bueno, me gustó mucho. Es uno de esos libros que tiene muchos de los típicos elementos de Murakami, como algún toquecillo ligero de realismo mágico, pero que podría entenderse casi como por, no sé, casualidades extrañas, sucesos un poquito paranormales. Hay gatos, hay cosas así como medio oníricas. Divertidísimo, la verdad. O sea, me encantó este libro, qué ganas de releerlo, qué queréis que os diga. Y el quinto y último libro del que quiero hablaros en este vídeo y que quiero releer con urgencia es una novela de 1955 y se trata de El guardián entre el centeno de Salinger. Este libro yo lo leí lo mismo hace muchísimos años, quizás el que hace más años. Lo tengo en una edición de Alianza, así de bolsillo, muy mona, pero que yo siempre pensé, joder, ¿por qué motivo no habrá una edición bonita, ¿no? Así del guardián entre el centeno, con todas las ediciones chulas que hay hoy en día? Pues no. Es una de esas obras un poco controvertidas por los temas que trata y los enfoques que lo hace. También tiene así como esa especie como de leyenda negra, de maldición, que ciertos asesinos la hablan como su novela de referencia o como la tenían encima. No sé si era la persona que asesinó a John Lennon, la acaba de leer o lo lleva encima, bueno, pues no lo sé. Realmente es una de esas cosas un poco misteriosas porque el libro no va de asesinatos que yo recuerde, pero bueno, está ahí, ¿no? Y tiene como esa, no sé, esa parte de leyenda. Y básicamente es un libro que nos va a hablar de un adolescente, bueno, él nos lo va a contar en primera persona,
que por mucho que no me acuerdo de los detalles, estos de los nombres que a mí no se me borran, ¿no? Este protagonista que es Holden Caulfield, que además tiene millones de referencias en millones de sitios de la cultura popular, libros, series, películas. Es que una vez lees este libro lo ves en todas partes. Y él, pues es un adolescente un poco insoportable, o ese es mi recuerdo, que creo que como que le habían expulsado del internado donde está, no lo sé exactamente. Entonces, en la época de Navidad, pues está como volviendo a casa a Manhattan y bueno, pues básicamente es lo que va pensando y las cosas que le van ocurriendo en una serie de días, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo escenas en el internado, recuerdo como viajes en tren, quiero recordar Central Park, un hotel, bueno, ciertas cosas. Entonces vamos a ir conociendo un poco esa angustia adolescente, ¿no? Esa rabia que tiene por el mundo, ese sentirse incomprendido, esa necesidad de atención. Entonces creo que refleja muy guay la adolescencia o algún tipo de adolescencia. No es un personaje con el que yo realmente consiguiera empatizar para nada y al mismo tiempo me parecía sumamente humano y bien construido y que muestra eso, no sé, esas complejidades que tiene la adolescencia. También poco a poco también conocemos, ¿no? Qué le pasa a este chico, qué ha pasado en su familia, cómo se siente. Bueno, es un retrato muy fidedigno en mi recuerdo, ¿no? De lo, como digo, de la adolescencia y un poco del sufrimiento humano en determinado momento y las consecuencias que puede tener. Es un libro que o amas o odias, de verdad. Es sí que es de esos de extremos, o lo odias o se convierte en una novela increíble porque consigues, ya digo, no hace falta conectar con el personaje, sino con lo que te está diciendo y con cómo está contado. A mí Salinger me gusta mucho hace decir adolescente, ¿no? Yo creo que no, pues igual cuando tenía 18 años o así, tuve como una gran obsesión con Salinger a partir de leer esta novela. Luego leí todos sus cuentos, me obsesioné con su figura, con su biografía y demás, y la verdad es que me gusta mucho. Podría haber puesto cualquiera de los cuentos de Salinger también aquí para releerlos. Y es muy curioso porque cuando estaba pues, preparando este vídeo, digo, bueno, pues siempre intento, de los libros que ya he leído, pues miro a ver qué reseñas hay, qué tal. Y es muy curioso porque si te metes, pues yo que sé, en la casa del libro, en Amazon, donde sea, para leer la parte de la sinopsis, te dice que por expreso deseo del autor, dentro del material promocional, no se va a dar ningún tipo de información biográfica o de sinopsis de la novela, que si quieres que busques en internet que vas a encontrar mucha información, y me pareció súper curioso. También creo recordar que Salinger dejó por escrito que no quería que nunca se hiciera ningún tipo de adaptación ni al cine ni nada, y por eso tampoco las hay, porque sin duda si no se habría hecho seguro una y mil adaptaciones. Era un tío particular Salinger, la verdad, para muchas cosas, no todas buenas, la verdad, también sea dicha. Y no sé si lo habéis leído, ¿qué os pareció? No lo sé. Creo que este quizás me cause mucha curiosidad porque es un libro que despierta opiniones tan polarizadas que siempre me llama mucho la atención. Y nada, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado. Por favor, contadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué os pareció, qué libros os gustaría releer o qué libro leísteis hace tiempo y no os acordáis absolutamente de nada. Dejádmelo en comentarios y charlamos por ahí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!